Hola mis hermanos, muy buenas noches. Estamos nuevamente en este programa de testimonios. Es un regalo que Dios nos da para ayudarnos en nuestro caminar como cristianos, viendo la obra que Dios hace en otros hermanos. Eso nos anima a nosotros a decir, vale la pena creer en el Señor, confiar en Él, esperar en Él. Y bueno, pues en esta noche he venido a visitar a la familia Ramírez y me encuentro con este viejo conocido, amigo mío, Don Memo. Don Memo, muy buenas noches. Buenas noches, Padre Cecilio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y de grabarle su testimonio. No tiene usted por qué dar las gracias, me da gusto que me acepte usted con el testimonio. Bueno, pues si ustedes gustan, antes de comenzar a recibir el testimonio, que es, decíamos, un regalo que Dios nos da a nosotros, empecemos este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque nos amas con un amor siempre fiel. Tú no pides nada a cambio, tu amor también es gratuito. Por encima de nuestras miserias, siempre se manifiesta tu misericordia y tu providencia. Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das, por aquello que vemos y aún por aquello que no alcanzamos a ver, porque siempre estás actuando en bien de nosotros, tus amados hijos. Te pedimos tan solo el don del Espíritu Santo para que ante tantas manifestaciones de tu amor, respondamos a tu amor, con un amor comprometido, con un amor que se haga ofrenda de amor para nuestros hermanos, porque cuando amamos a nuestros hermanos, te amamos a ti. Cuando les servimos, cuando compartimos con ellos, a ti tú lo hacemos, Señor. Por eso danos el don de tu Santo Espíritu, para que también nosotros seamos un signo de tu amor, providente y misericordioso para nuestros hermanos. Danos el don de tu Santo Espíritu, para seguir madurando en amor, porque el que en verdad ama, es el que da mejor testimonio de ti, el que te glorifica y edifica tu reino. Te pedimos por don Memo, dale el don de tu Santo Espíritu y pon en las palabras que tú quieres, nos comunique de la forma como tú quieras, Señor. Pero también danos el don de tu Santo Espíritu a cada uno de los que vamos a recibir este testimonio, que es un regalo tuyo a través de él, y que es una luz que viene a animar la llama de nuestra confianza, de nuestra esperanza y de nuestro amor en ti. Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Amén. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 9, en la multiplicación de los panes es donde está esta frase en ese contexto. El Señor dice a sus discípulos, contemplando a la muchedumbre hambrienta, denles ustedes de comer. Y esa frase me la he quedado el día de hoy. Se me ha quedado muy presente porque les compartí hace unos momentos a esta familia que me ha recibido esta noche para compartir el pan y la sal, que hoy en la mañana que estaba yo en mi pueblo, ¿verdad? Llegó una persona a tocar el portón, y como no abrían, salí a abrirle. Qué bueno que es usted, padre, porque fíjese que traemos un bulto de azúcar, lo íbamos a llevar a Veracruz, pero dijo mi esposa, a lo mejor es lunes y el padre puede estar en su casa, vamos a pasar. Pasaron y me dejaron el bulto de azúcar para nuestros hermanos de Casa Santana, quienes llegan o van a venir la próxima semana a buscar su despensa. Entonces, hermanos, denles ustedes de comer. Es una invitación para mí, es una invitación para ti. Todo aquel que escucha la palabra de Dios hace un compromiso, se compromete en el amor con el prójimo, ¿verdad? Esa invitación es para ti. Todo aquel que escucha la palabra de Dios hace un compromiso, se compromete en el amor con el prójimo, ¿verdad? Esa invitación es para ti. Y bueno, pues he estado platicando con don Guillermo, ¿verdad? Y saben para qué me mandaba a llamar don Guillermo. Yo pensaba que era, sí, para compartir lo que Dios ha hecho en él y a través de él, lo que Dios le ha dado.
para compartirme su testimonio y compartirme un poquito, que para nosotros es mucho, de lo que el Señor le ha dado a él. Entonces, yo veo cómo esta palabra, ¿verdad?, se hace carne, el Evangelio se hace vida en aquellos que se dejan tocar por el Señor y que son sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Pero detrás de todo esto, ¿verdad?, cuando vemos a una persona que comparte, hay toda una experiencia de vida que le mueve a compartir. Don Guillermo nos puede dar su testimonio, porque le decía yo hace unos momentos, la cruz nos sensibiliza. En la Escuela de la Cruz hemos sido nosotros sensibilizados. No es una casualidad que nosotros compartamos nada más así porque sí, ¿verdad? No es una casualidad que nosotros en el presente seamos de esta forma. El presente es fruto de lo que hemos vivido en nuestra historia, en el pasado, donde Dios se ha manifestado. Por eso le pedimos a don Guillermo que nos comparta su testimonio de vida. Adelante, don Guillermo. Gracias. Mi nombre completo es Guillermo Eliseo Ramírez Nieto. Soy originario de Orizaba, Veracruz. Tengo 79 años y en este tiempo de la vida, en este tiempo de la edad, he recibido mucho de Dios. Y constancia de esto está mi familia, está lo logrado. Y por qué no, hoy compartimos con ustedes algunas experiencias. Mi niñez fue como la de todos los niños, la adolescencia pasando por la secundaria y las preparatorias, que es la época de la inquietud. Me gustó mucho la escuela, el estudio, pero me gustó mucho la broma, el vacile. Al final de cuentas se lograron los propósitos. Ingresé a la Facultad de Medicina en Veracruz y nada de culpable, simplemente al llegar a tercer año de la facultad dije, ya no quiero estudiar. Me apoyaron mis familiares, mis padres, mis hermanas, Huichalolis, Jorge, la tía Lourdes, pero yo no di el paso adelante, dije aquí ya me quedo y ni hablar. Tuve un padre ejemplar y una madre ejemplar también, mi padre Guillermo, mi madre Raquel, y mi padre Guillermo era a veces no de muchas palabras, pero cuando él tomaba la palabra era muy sincero. Cuando le dije ya no quiero estudiar, me dice, perfecto, pero aquí a la casa hay que ingresar efectivo, porque tus otros 3 hermanos están en la profesional y no alcanza. Así es que, y a mí no me des dinero, me decía mi papá, lo que tú vayas a hacer se lo vas a dar a tu mamá. No, con él tuve enseñanzas enormes. De una ocasión ya trabajaba yo en la Moctezuma, dejé de estudiar y ingresé a la fábrica de la cerveza Moctezuma. Y ahí eran las épocas en que había mucha libertad y adentro se tomaban las buenas cervezas. Y algunas veces trabajaba yo en la tarde, de la 1 a las 9 de la noche, y claro, lógicamente pues ya me tomaba yo 2, 3 cervezas también, y de ahí me iba yo a la casa a visitar a mi mamá. Ya estaba yo casado con mi esposa Silvia, y llegaba yo a la casa y un día me dice mi papá, primera y última vez que vienes así oliendo a cerveza, ¿vienes a ver a tu mamá? ¿Me vas a venir? Sí. Y así, tajante, constante, dije, tiene toda la razón. Llego ya, las subsecuentes veces que llegaba yo a visitar a mi mamá, ya debía de tomar, no tomaba yo nada. Y así fue la trayectoria de esa juventud, y metidos en las necesidades de trabajar. Yo era eventual en la cervecería Moctezuma con los empleados, no veía yo claro el que medían la planta, y un día también Dios nos acompaña siempre, me encontré al tío Beto Vázquez en Veracruz y le digo, tío, fíjate, tengo este problema, yo quiero trabajar porque ya estaba yo casado. Y me dice, mira, voy a hablar con el señor Camayo, era jefe de personal en TAMSA, y a ver qué te dice. Y ya habló con él y ya me citaron,
Ya fui allá personal con el contador público Antonio Gamayo Alonso, que era el jefe del personal de TAMSA, y me dice, con que tú eres el sobrino del tío Beto y quieres entrar a trabajar, pues sí, ya, pues árale. Me mandó al taller eléctrico, hijos, y ahí voy, ya me presento con aquellas gentes, y la primera chamba pues, era subirse a las torres, allá arriba, las grúas, y estos canijos, pues el bautismo, me acuerdo muy bien, el bautizo dentro del gremio, era que me dejaron subir a toda la torre, que y con mucho miedo ahí voy en la escalera y hasta allá arriba dicen, ¿sabes qué? Se nos olvidó la herramienta, quién sabe cuándo. Y para abajo, y ahí me traían así, yo era el ayudante, el maestro se llamaba Silvio Díaz. Ya trabajé con ellos una temporada, pero después también se acabó y entonces me fui a una fábrica que se llama ERRAC. Dios nunca me desamparó. Yo salí de ahí y al poco tiempo me fui a ERRAC, herramientas de acero, ya no existe. Y también lo mismo, me mandaron ahí donde salían unas bridas que eran unos hornos enormes, se metían como si fuera horno de pan, las bridas, y mi trabajo era sacarlas como sacan el pan. Para esto nos daban un traje de asbesto y todo eso, pero era un calor exorbitante. Y ya estando en esas actividades me encontré al doctor Mario Castillo Díaz, y él había sido maestro en la Facultad de Medicina y me vio y me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, pues estoy trabajando, pues ya dejé la carrera. No, vente, te vas allá conmigo al servicio médico, necesito que me ayude en la oficina, quien me ayude con las curaciones y todas estas cosas, inyecciones. Tengo que aclarar que en ese entonces TAMSA era una industria de alto riesgo, definitivamente. Me acuerdo muy bien que a la entrada de acería, y todavía debe de existir, hay un lingote de acero que tiene el nombre de un fulano, de un amigo, de un hermano, que se cayó a la olla, solo rescataron y quedó el lingote y ahí está. Eran de una magnitud tremenda las cosas de los accidentes ahí en TAMSA. Y entonces ya estando ahí trabajando entre el primer turno con los médicos, con Pepe Duarte, también, gracias a Dios, un enorme amigo, convivimos mucho, también vale la pena relatarlo, también Dios lo ayudaba mucho, salíamos juntos a las 3 de la tarde, me traía en su auto a Veracruz, y ya íbamos ahí en camino, me dice, vamos a entrar aquí a Tejería, vamos a entrar a Vargas, vamos a ir a tal lado. Digo, ¿dónde vamos, Pepe? Vamos, y íbamos a ver a los familiares que le habían platicado. Llegaban con Pepe los trabajadores y decían, Pepe, fíjate que mi esposa, mi hijo tiene esto. Sí, allá voy a ir. Y a las 3 de la tarde salíamos y ahí iba él. Y qué bárbaro. La receta los veía y a veces a las medicinas también se le conseguían. Un magnífico hombre también. Y él, platicando con él también una ocasión, me dice, oye, Memo, pues esto no es para toda la vida, esto que vamos a hacer. Le digo, fíjate que a mí me gustaría enrolarme en algo también que esté íntimamente ligado a lo que yo quise ser, médico. Y entonces junto con él establecimos aquello de enlazarnos con un laboratorio en la industria farmacéutica, y ese fue mi inicio de una carrera de más de 30 años en la industria. Comencé con Bayer de México, me tocaron buenos laboratorios, Bayer de México y luego Syntex, que fueron brillantes compañías de investigación, y con ellos perduré mucho. Hay muchas anécdotas de eso, algunas anécdotas, gracias a Dios también, cuando yo planteé la situación a mi familia, que ya era Silvia, mi esposa, mis hijos Memo, Patti, Arturo, cuando yo planteé la situación de que ya estaba yo en Minatitlán y necesitaba yo que también ellos se fueran para allá, siempre conté con su apoyo, vámonos para allá. Y ahí van conmigo a Minatitlán, de un clima agradable que tiene Orizaba, a llegar a los 33 grados, 34 y tantas cosas en Minatitlán. Ahí también sufrieron mucho ellos,
el calor, las casas en ese entonces con poco recurso todavía, si acaso teníamos un ventilador, en fin, terrible, pero gracias a Dios siempre nos dio la oportunidad hasta que fueron 4 años. A los 4 años ya de México, estaba yo con Bayer, otro amigo también, hermanos todos de Dios, Javier Dava, que me dice, ya te vas a ir a Veracruz, aquí viene ya tu cambio, me regresan a Veracruz, y eso también es una bendición, porque yo veía que en Minatitlán, en ese entonces, había secundarias, había preparatorias, y creo que lo profesional nada más era el tecnológico de Minatitlán. Y yo dije, no, pues mis hijos ya están a estos niveles, necesitamos una mejor escolaridad. Por eso era mi necesidad de salir de ahí. Y ya entonces llegamos a Veracruz. Y aquí en Veracruz también fueron ya varios años trabajando ya en Sintex. Y tengo muchas anécdotas, también un acercamiento con Dios, es que en ese entonces mi trabajo, también hay el respaldo de mi familia, era una semana de trabajo en plaza, ya sea Veracruz, ya sea Minatitlán o en México, y una semana de viaje. Y era irse al istmo de Tehuantepec, por un lado, por otro lado a Tabasco, y entrar con el auto. Y gracias a Dios le doy, nunca tuve un solo accidente con el automóvil. Íbamos a carreteras que no sabía yo, no había nada de los de ahora que tienen, no sé cómo se llama, el GPS. Nomás nos decían, te vas a Salina Cruz, a Matías Romero, te vas a Villahermosa, Cárdenas, todo, y nos daban un listado médico, no nos daban mapa, no nos decían por dónde. Entonces era llegar y pedirle a Dios, ilumíname, Señor, por dónde comienzo, cómo encuentro, y era buscar direcciones, nombres, farmacias, hospitales, y al final de cuentas también Dios nos acercaba entre los compañeros de otras compañías y ya nos decían, mira, por aquí, por allá, y al final de cuentas se hacía el trabajo. Trabajo difícil porque eran los tiempos en que había que cubrir una cuota cada mes. Esta es tu cuota, se cubre, y había que luchar mucho por colocar, vender los productos, convencer al médico a través de la nobleza de los medicamentos. Teníamos muy buenos productos, tuvimos ampicilina en la época de oro, el Vinotal, el precursor de los antiinflamatorios que fue el Naproxen, que era Naxen, Flanax, y que el precursor de los antimicóticos, Canesten. Entonces era llegar con el médico, no había computación, no había computadoras, entonces era a base de ir bien preparado, nos daban cursos para dialogar con los médicos, convencerlos de la bondad de los productos y respaldarlos con trabajos, con estudios científicos que avalaban la calidad. Y a la fecha todavía hay por ahí anda Canesten, las ampicilinas pues sí pasaron de su época, fueron los antibióticos en ese tiempo, Petrexil, Vinotal y Benbritin eran los amos. Ahora ya son otros antibióticos de la quinta generación y tantas cosas. Pero Dios nunca me dejó de su mano. En las carreteras nunca tuve un percance, nunca descomposturas. Y esa carretera transísmica de Minatitlán hasta el istmo de Tehuantepec, terrible, muchos hoyos, muchos baches, y transitarla, como les digo, una semana sí, una semana no, y llegar a esos lugares, hijos. Llegar, por ejemplo, me acuerdo a Juchitán, llegar a Salina Cruz, más Juchitán y Tehuantepec. La gente habla el dialecto zapoteco, el zapoteco lo hablan, y fue mi primer choque, ¿no? Con eso que yo decía, bueno, ¿y dónde me entiendo? Porque llegaba yo al hospital de Pemex en Salina Cruz y los médicos, las enfermeras, todo el personal en dialecto, y lo mismo, Dios se aparece, coincido con el director del hospital de Pemex. Él era originario de Yucatán, y pues ahorita no me acuerdo de su nombre,
nos llegamos también a tener buena relación de amistad y nos decíamos paisanos. Me veía, ¿qué paisano? Porque yo era de Veracruz y él era de Yucatán. Y entonces éramos los paisanos allá y me decía, es que aquí la cosa es cuando nacen los pequeños, los bebés, lo primero que les enseñan los papás es el dialecto, el zapoteco. Después ya entran al español. Por eso ves que aquí toda la gente, todos, incluso los médicos y todos, el dialecto, ¿no? Entonces era un choque grande, pero Dios ahí con el director, cada vez que iba yo, paisano, ¿qué paisano? Y ahí buenas relaciones. Dios nunca me dejó de la mano. Y ya así pasaron los años hasta lograr mi jubilación y la satisfacción de que nuestros hijos, de Silvia, mi esposa y míos, y de Dios, lograron su titulación. Memo es contador público, Arturo es ingeniero en informática y mi hija Patti es química farmacobióloga. Y pues ahí ya, en ese aspecto ya un poco más tranquilos. Y ya regresamos a Orizaba. Ese fue el último paso que dimos del CINTE que me ofrecieron Orizaba. Y seguimos yendo mucho a la iglesia de la Santa Cruz, y ahí convivimos y trabajamos con el padre Andrés Vázquez Carmona, un hombre también, con el debido respeto, padre Cecilio, también muy emprendedor, muy trabajador. Cuando él recibió la iglesia de la Santa Cruz, estaba en muy malas condiciones. No era una construcción vieja, sino que estaba abandonada. Lo único que habían hecho era, el curato lo habían formado muy bien, pero la iglesia está... Y él se propuso las bancas, todo el altar mayor, iluminación, los vitrales que tiene al frente. Logró mucho el padre Andrés Vázquez Carmona. Y alguna ocasión también Dios se hace presente. Yo con Silvia, mi esposa, ella va a confesar y confiesa y me dice el padre, ¿y tú por qué no confiesas? Es que sí, padre, no tengo el hábito de confesar, tengo mucho tiempo sin confesar. No, está bien, Memo. Oye, Memo, es que me comenzó a platicar y así, como un buen amigo, me echa el brazo al hombro, comenzamos a caminar así a lo largo al frente del altar y ya así, él me iba abrazando y me dice, dime tus pecados. Dice, aquí vamos a platicar con Dios. Hijo, me enterneció, me emocionó y sin ni hablar, se hizo la confesión, me absolvió y me dejó grata la impresión de que ahí estaba Dios. Dios hizo que nuevamente yo me convenciera de su presencia, ¿no? A través de la confesión. Y así fue el estilo de trabajo del padre Andrés Vázquez Carmona. Después otro sacerdote también, colega de usted, el Marcos Palacios, también es un hombre formidable. Él anda ahorita allá en el Encinar, cerca de Nogales. Él fue el que hizo toda la reconstrucción de la iglesia del Carmen en Orizaba. Esa iglesia en nuestros tiempos estaba muy oscura, estaba muy abandonada. Entró el padre Marcos Palacios y ahora es una hermosa iglesia. Por razones de ustedes, de movimientos, ahora lo mandaron allá al Encinar y ahí está construyendo una iglesia. Lo que era la capilla ya está en el proceso de la terminación de la iglesia. Y con él también las anécdotas hermosas, ¿no? Un día se falleció, no me acuerdo si fue la tía Lupe, alguien así de nuestra familia, y yo fui y me encargaron a la iglesia, la misa de cuerpo presente. Y ahí vamos al Carmen, y ahí estaba el padre Marcos. Y le digo, padre, fíjese que tenemos esta cosa del deceso de la tía, y queremos la misa de cuerpo presente. Y me dice el padre Marcos, aquí yo no hago misas individuales. Todos somos hijos de Dios y todos son bienvenidos aquí. Si un día, dice, las misas las hago a las 11 de la mañana. Hay días que no llega ningún difunto.
Hay días que llegan 2, hay días que llegan 4 y todos bienvenidos. Ese es el estilo del doctor, del padre. Y ya, bueno, pues no me lo aprendí, entonces ya tomaron los datos, y se hizo la vida. Y ya cuando le digo al padre, padre, y los honorarios por la misa, ahí está una alcancía y lo que la gente me quiera dar. Me puedes poner un peso, lo que tú quieras ahí. Y dije, caray, qué manera de Dios volver a estar presente y acercar a la gente de nueva cuenta a la iglesia. Y entonces, pues mayor convencimiento de la presencia de Dios, ¿no? Y luego en las enfermedades, mi esposa también ha pasado por tragos amargos, alguna ocasión también en Minatitlán cuando lo operaron y el anestesiólogo, lo que son las cosas, tenía conocidos compañeros de la Facultad de Medicina, Sousa Ríos, el cirujano ahí en el Seguro Social, se ofreció a operar a mi esposa, había sido compañero mío en la escuela, y la flota en ese tiempo, platico la anécdota, él nació, como decíamos, que traía forces y tenía tenía una cicatriz grande. Los compañeros le decían el cenicero. Al buen Sousa Ríos. De buena voluntad y él operó a Silvia, pero el anestesiólogo no sé qué pasó, algún líquido se regó y le quedaron dolores muy fuertes a nivel de columna vertebral, la parte baja, ¿no? Se inmovilizaba totalmente. Los dos se apenaron mucho. Sousa fue y me dijo, Memo, accidente que nos pasan y que nos pasan con quien menos debe de ser, dice, pero se sucedió, el anestesiólogo igual, comenzaron a darle un tratamiento y ella encomendándose a San Rafael Guízar y Valencia, se hizo mucha oración. Al paso del tiempo se retiró el problema. Y así van pasando muchas cosas que me hacen ahora reconocer que la presencia de Dios está con nosotros y darle gracias a Dios. Hoy tengo cierto problema por ahí, pero que es que se ha detectado muy a tiempo, también eso es formidable, porque conocemos muchos casos que cuando se detectan los problemas ya son muy avanzados, ya no hay mucho que hacer. Y en mi caso, los médicos que me han visto me dicen, va usted muy bien. Puedo platicarles la anécdota de un doctor que me vio, con todo respeto, me dice el doctor cuando llevé los estudios, y era un especialista a nivel particular, muy respetable, y cuando le digo, ¿cómo estoy, doctor? ¿Cómo? Me dice, tengo una buena noticia para usted, está usted a toda madre. ¿Qué bueno? No, dices que los estudios que usted trae son todavía de mucho que hacer por delante. Dice, aquí los pacientes que yo trato vienen con problemas ya muy avanzados y usted está llegando a este proceso que es inicial. De nuevo, ¿qué sucedió? La presencia de nuestro Señor Dios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer más que agradecer mucho la presencia de Dios, nuestro acercamiento, nuestra convivencia con Él? Y siempre estamos tratando de hacer que la gente entre, vuelva a las iglesias, regrese, en fin. Hoy nos da mucho gusto en la iglesia de la Santa Cruz, allá en la Unidad Palmira, también llega otro sacerdote, Yael Cebada, que también tiene mucho carisma. Se había alejado mucha gente, y el mejor mérito que tiene ese sacerdote es que por su modo de ser, por su carisma, por su trabajo, las misas que son ahí, ya regresó toda la gente, se llena la iglesia, ¿no? Entonces, eso también da mucho gusto, la presencia de Dios. Ahora que fuimos allá rápido para ya terminar, en la Semana Santa y después de la pandemia, y le digo a mi esposa Silvia, le digo, vamos a hacer el recorrido de las 7 iglesias el Jueves Santo.
cuando comenzamos a caminar en la primera iglesia no pudimos entrar porque era una fila muy grande. Fuimos a otras y igual en la iglesia del Carmen, la fila grandota. Y a mí lo que me llamó la atención es cómo la gente volvió a retomar después de la pandemia la costumbre, la tradición de llegar a lo que había aprendido. Creo que esos días había ciertas elecciones o ciertas cosas de votaciones. El domingo de Ramos era un día de votaciones, no me acuerdo para qué, y yo creo que la gente se volcó en las iglesias con la bendición de las palmas, mucha. Y cuando llegamos a la iglesia, a la catedral de allá, alrededor del atrio estaba lleno de gentes que vienen de las comunidades cercanas con sus palmas y sus ramos, y yo decía, tanta gente que viene, no van a vender, son muchos los que están aquí. Cuando se acercaron la hora de las misas, anunciaron que antes de la misa se iba a hacer las bendiciones. Cantidad de gente que estaba con aquellos amigos, con sus puestos de ramos y todo eso, comprando sus. Pero me llamó, digo, aquí la gente, yo veía, no fue a las casillas, fue a la iglesia el domingo de Ramos. Eso fue admirable. Digo, después de 3 años o cuántos de la pandemia, yo pensé que a la gente se le iba a olvidar su tradición, sus creencias. No, estábamos admirados, emocionados viendo todo esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos que seguirnos acercando a Dios, tenemos que seguir luchando para que la gente esté aquí y con usted, que también trabaja mucho, Padre Cecilio. Es admirable el trabajo que usted hace y las bendiciones que le da Dios también a usted para desarrollar el trabajo. Y pues adelante, Padre. Creo que más o menos, no sé si nada más así como colofón, les digo que era yo muy de la broma en la preparatoria, y entonces a mí me decían el gavilán. Yo nunca claro que no podía decir que en lo contrario, pues el gavilán aquí está, ¿no? Y entonces y había muchas cosas, había que se encontraba yo en la calle y oían que me decían Gaby me decían, y había que me decían, adiós Gabriel, digo, adiós acá. Y hasta la fecha les digo que mi correo electrónico es un bilanga, ¿no? Muchos, ya solamente cuando ustedes lo deletrean es un gavilán, ¿no? Pero este gavilán Dios le ha dado muchas bendiciones. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Hemos recapitulado, hemos escuchado el testimonio de don Guillermo, y ahora vamos a recapitular cómo me doy cuenta cómo Dios va entrando poco a poco en su vida, ¿verdad? Veamos en ese testimonio claramente, ¿verdad? Comenzó un poquito ahí describiéndonos el ámbito, en el ámbito laboral, cómo se fue desarrollando, pero cómo Dios también se fue manifestando a través de las amistades, y lo fue llevando de la mano. Salió un día de Orizaba, y después de algunos años, ¿verdad?, de andar por allá y por acá, vuelve a su amada Orizaba. Veo ahí cómo Dios se manifiesta de esta forma. Cuando justo necesitaba salir de Minatitlán porque los chiquillos ya no tenían posibilidades de seguir estudiando allá, Dios permite, ¿verdad?, a través de un amigo, que regrese a Veracruz, y aquí sus hijos ya hemos escuchado que son profesionistas gracias a la manifestación de la providencia divina. Y después, pues don Guillermo, ¿verdad?, como algunos de nosotros, ¿verdad?, como tulipanes, pues le costaba trabajo la confesión, pero en aquella ocasión que va con su esposa Silvia a la iglesia, ¿verdad?, su esposa se confiesa, le voltea a ver a él, ¿y tú te vas a confesar? No, yo no me voy a confesar. El padre le echa el brazo, ¿verdad? A ver, vamos a platicar por aquí un poquito. Y miren cómo el Señor se manifiesta de esa forma tan humana, ¿verdad?,
y le muestra su misericordia, y cuando se dio cuenta ya estaba confesado. Así es Dios, ¿no? Dios es como el agua, va permeando poco a poco en nuestro interior hasta que toma el timón de nuestra vida y nos va llevando y reconduciendo. Y bueno, damos gracias a Dios por esta forma de amarle, de amarnos. En su amor manifiesta su misericordia y su providencia. Pero ahora es admirable, ¿verdad? Que Él, pudiendo ayudar por otra parte, y Dios le puso ese propósito en su corazón de ayudar en Casa Santana, porque Él vive en Orizaba, ¿no? Aquí está su hijo viviendo en el fraccionamiento, pero Él vive en Orizaba. Don Guillermo, ¿por qué el propósito de ayudar a Casa Santana? Por el propósito es realmente por el trabajo inmenso que hace usted. Hemos visto los frutos que se han logrado, la Casa de la Misericordia, las despensas, el servicio médico, lo que usted platicaba de las medicinas, en fin, vuelve a renacer el Espíritu también de Dios en tratar de ayudarlo, de apoyarlo simplemente, no de ayudarlo, simplemente de que haya un apoyo que pueda ser benéfico para nuestros hermanos. Hay muchos hermanos, padre, y usted lo sabe, que se mueren por no tener para las medicinas. Fallecen porque no tienen, si viven en las comunidades, si viven en los pueblos aledaños, no tienen para el costo del pasaje y se mueren. Entonces, cuando uno ve que ustedes, y más que yo conocí el negocio de las medicinas, ve que ustedes le están aportando consulta médica, le están aportando los medicamentos, y lo que usted decía hoy en la mañana de esta señora que llegó y usted le resuelve el problema el grupo le resuelve el problema de los medicamentos, no queda de otra más que apoyarlos, ¿no? Me voy a oír mal, pero a veces está trabajando más la iglesia con el apoyo a la gente que verdaderamente que lo necesita, que los gobiernos, llámese como se llame. El trabajo significativo lo está haciendo la iglesia, y entonces por eso es que me nació venir con usted, padre. Ahí estamos. Hermanos, han escuchado, ¿verdad?, cómo Dios se manifiesta en su providencia para Casa Santana. Dios se manifestó en el camino de don Guillermo a lo largo de su historia, de su vida, y lo ha tocado y lo ha transformado en un instrumento de providencia, no solamente para su familia, sino también para la comunidad. Pasaron los años y la fe se mantuvo. Pasó el COVID, la pandemia, y el amor se mantuvo, y el amor se renueva, y el amor se manifiesta. Muchísimas gracias, porque sigue poniendo su confianza en Dios y porque toma a Dios como centro de su vida. El Señor está enfermo, pero vean ustedes, viviendo en plenitud y con la esperanza puesta en Dios, y compartiendo, haciendo lo que le toca hacer, ¿verdad? Comprometiéndose desde el amor con el prójimo. Hermanos, esa es la invitación para ustedes. Dice el Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 9, denles ustedes de comer. Toma este testimonio, y que este testimonio te anime también a comprometerte en el amor con Dios, en bien de los hermanos. El próximo domingo es Domingo de la Divina Providencia. Ya sabemos en qué consiste. Necesitamos productos de la canasta básica. Mientras estoy comentando esto, vean ustedes aquí en la pantalla, ¿verdad? Están pasando los productos que necesitamos para que ustedes traigan o lleven a a la misa, ¿verdad? En cualquiera de nuestras Eucaristías. Participen en ofrendas, ¿verdad? Comprando los vales de despensas o trayendo despensas en especie. Entonces a Casa Santana directamente, o en ofrendas en las misas. Que Dios les bendiga y que les siga concediendo la gracia de ser instrumentos de su providencia y de su misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nos vemos el próximo viernes a esta hora en este canal.